Hola, muy buenas. Hoy haremos una sesión de posturas o asanas de forma individualizada. Es decir, nos concentraremos cada vez en una sola postura y miraremos de hacer las correcciones o modificaciones necesarias para estar alineados y hacer la postura de la mejor manera posible. Porque muchas veces durante la clase de yoga estamos más pendientes de la respiración o de cuál es la postura que viene después en la secuencia y no prestamos atención a la alineación de la propia asana. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de yoga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Muy bien, hoy empezaremos con Tadasana o la postura de la montaña, que es la base de todas las posturas de pie. Nos colocamos de pie, piernas paralelas entre sí, los pies separados a la anchura de las caderas, la pelvis está basculada y intentamos alargar bien la columna. La coronilla quiere apuntar al cielo y la barbilla queda paralela al suelo y los hombros están ligeramente rotados hacia atrás y abajo, alejados de las orejas. Los brazos quedan paralelos al tronco y respiramos de forma rítmica. En esta postura tengo los cuádriceps activos, el estómago también está activo, los pies están bien apoyados en la esterilla o en la tierra, notamos bien el contacto. Y el peso del cuerpo se distribuye bien entre un pie y el otro. Está el pecho bien abierto. Y ahora invitamos a mi compañero Carlos, que nos servirá de modelo para poder hacer algunas correcciones o modificaciones si son necesarias. Muy bien, como sabes, ahora vamos a hacer la postura de la montaña o Tadasana. Muy bien, lo que corregiríamos aquí. Por un lado, los pies deben estar paralelos entre sí. Así, exacto. Las piernas al estar paralelas, los cuádriceps se activan. El abdomen está ligeramente activo porque basculamos la pelvis para proteger las lumbares. Los hombros están bien alejados de las orejas, relajados. Y la coronilla tiene que quedar paralela al suelo. Los brazos paralelos. Perfecto. Y ahora le pediremos a Carlos que haga la misma postura de perfil para ver otro punto de vista. Muy bien, la postura inicial está correcta, como hemos dicho antes. Hay que vigilar que los pies estén bien paralelos. También se puede hacer con los pies juntos, entonces los deditos gordos se tocarían. Muy bien, así quedan las piernas paralelas. Espalda, basculamos un poco la pelvis para proteger la lumbar, para que el estómago quede activo. La mirada hacia adelante, la coronilla apunta al cielo, la barbilla paralela al suelo y muy bien, los hombros quedan ligeramente rotados hacia atrás y abajo y los brazos paralelos al tronco. Muchísimas gracias.